Tenemos una entrevista, ya nos encontramos con Samuel Rota, él es director de Proética. Hablaremos sobre el índice de la percepción de la corrupción 2021 en Perú y el mundo, análisis y perspectiva. Señor Rota, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto. El gusto es nuestro. Para conversar sobre este índice que ha sido publicado recientemente, ¿por qué considera usted que el Perú ha descendido al puesto 105 de 180 países? ¿Cuáles son los criterios que se toman? Bueno, este es un instrumento que se publica año a año por parte de Transparencia Internacional desde hace ya 25 años. Este es el instrumento más conocido en el mundo para evaluar la evolución de la lucha anticorrupción en los países. Los resultados de este índice son tomados por agencias de inversión, por bancos, por agentes de finanzas, por organismos multilaterales, ¿no? Para poder tomar decisiones sobre sus movimientos en los distintos países. Entonces, nuestro país había ido, desde hace un par de años, había ido recuperándose poco a poco, lentamente, ¿no? En esta escala de 0 a 100, donde 100 es muy bueno y 0 es muy malo, es una percepción de corrupción muy extendida, nosotros habíamos ido recuperando algunos puntitos en los 2 últimos años. Sin embargo, en esta edición que acaba de ser publicado en la semana pasada, hemos vuelto a bajar, ¿no? Hemos bajado de 38 puntos que habíamos logrado el año pasado a 36. Y esto ha significado un deterioro en nuestro ranking, ¿no? Nos estábamos ubicando entre los países del grupo de 90, en el puesto 94, si no me equivoco, el año anterior, y ahora hemos bajado más de 10 puestos al 105, ¿no? Entonces, eso sin duda representa un deterioro en la percepción sobre la corrupción en nuestro país. Creemos que esto puede deberse a, primero, las extendidas sospechas de corrupción en la atención a la emergencia del COVID-19. Creemos que el vacunagate puede haber tenido un impacto importante, ¿no? Recordarán este caso de vacunaciones irregulares de altas autoridades, en fin. Creemos también que los problemas asociados a la falta de definición sobre la lucha anticorrupción en la campaña electoral que hemos tenido el año 2021 podría haber tenido un papel. Y también asociado a ello, ya en el nuevo gobierno, creemos que los problemas vinculados a la transparencia en la gestión de las visitas del presidente en los primeros días de su gobierno. Recordará la audiencia que hubo mucho revuelo porque estaba despachando en la casa de Breña y no estaba registrando esas visitas en Palacio de Gobierno. Y los problemas en las designaciones que hubo en los meses de agosto y septiembre. El corte de la información para este índice llega hasta septiembre del año pasado. Entonces, los escándalos más graves, digamos, los casos más graves que vinieron después, no habrían entrado en esta evaluación. Aún así, estamos ante un deterioro, como ya hemos señalado. Bien, ¿cuáles son las acciones que se necesitan realizar básicamente en nuestro país para combatir la corrupción? Bueno, si le prestamos atención a estos factores que ayudan a explicar o ayudarían a explicar este cambio, podemos pensar también en cuáles son las medidas que se necesita modificar, ¿no? Las medidas que se necesita tomar. Habría que ser muy prolijos, prestarle mucha más atención a cómo y a quién se designa en los puestos más importantes, ¿no? Y precisamente desde los más altos niveles, digamos, a los puestos más de dirección, de toma de decisiones en la ejecución de actividades políticas, ¿no? Eso sería clave, eso sería fundamental. Sería fundamental también que reimpulsen las medidas que tienen que ver con la transparencia
en la atención, en la gestión de las visitas, de los registros, de los conflictos de interés, ¿no?, de los funcionarios de todo nivel, que haya más transparencia en eso y que haya un mayor ejercicio preventivo, es decir, que pueda haber una mayor proactividad de las propias entidades, dentro de las propias entidades, para poder identificar estos riesgos de conflictos de interés y que puedan ser expuestos antes de que estalle algún escándalo, ¿no?, que puedan tomarse medidas correctivas en ese momento, ¿no? Eh, Hay mucho más sin duda, habría que recoger lo que nos había permitido avanzar en los años anteriores, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la toma de decisión sobre la reforma judicial, la reforma política, permitió avanzar un poquito, ¿no?, mejorar un poquito, ¿no? Entonces eso hay que reimpulsarlo, hay que retomar esa discusión. Nuestra justicia está lejos de ser óptima, entonces hay mucho trabajo que hacer para garantizar los mayores estándares de transparencia, integridad, control institucional en la justicia, ¿no? Y en la reforma política también. Hemos tenido ya una elección este año. Hemos probado algunas de las reglas de financiamiento de campañas, por ejemplo. Toca hacer una elaboración, una evaluación de cómo nos fue con esta aplicación de estas medidas y, en todo caso, hacer los ajustes correspondientes. No sé si ya se pueda para las elecciones de ahora de este año, pero en todo caso a futuro hay que ir corrigiendo. Claro, desde Proética han presentado una agenda de medidas, ¿no?, para combatir la corrupción, y entre ellas se encuentran puntos como el tema de reimpulsar la reforma del servicio civil, fortalecer el acceso a la información. En ese sentido, uno de los aspectos que nos parece muy importante definitivamente es fortalecer el acceso a la información. ¿Cómo está la transparencia en nuestro país? Bueno, nuestro país tiene un marco de transparencia y acceso a la información relativamente sólido en materia de normas y de instituciones, pero hay espacio para mejora. La práctica internacional, las lecciones aprendidas del mundo de otros países nos muestran que se necesita que haya un órgano garante autónomo, es decir, una entidad dedicada exclusivamente al manejo a la supervisión de las reglas de transparencia, que sea autónoma del poder, ¿no? En nuestro país tenemos una dirección de transparencia, pero es parte del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, si bien ahora está funcionando relativamente bien, el riesgo de que esta dirección pueda ser puesta en manos de una persona inexperta o que pueda ser capturada por el poder, siempre va a estar ahí. Entonces es necesario que esta oficina sea elevada a un rango de más autonomía, ¿no?, que tenga mayores capacidades para poder zanjar problemas, para poder dictar políticas, ¿no?, para poder establecer las medidas que puedan aplicar a todo el resto del Estado. Entonces, ese es un gran reto que tenemos. En el Congreso hay un proyecto de ley en esta línea que fue presentado por la anterior administración. El gobierno del expresidente Sagasti presentó un proyecto de ley en esta línea, pero no ha sido discutido y está ahí. Entonces, invocaríamos al Congreso a que pueda, en la Comisión de Justicia, retomar esa discusión para poder mejorar este punto en particular que es crucial. Bien, y respecto al tema de la implementación de la reforma civil, ¿cómo va? ¿Cuál es su avance? Bueno, esta reforma es crucial. No hay nada que garantice más la sostenibilidad de los esfuerzos anticorrupción que un cuerpo de servidores y servidoras públicos, autónomo, independiente, profesional, moderno, ¿no?, que esté blindado frente a los vaivenes de la política, ¿no? A eso es a lo que aspiraría un servicio civil como el que está en la reforma, pero que está, sin embargo, desde hace algunos años avanzando con mucha lentitud, ¿no? Algunos ministerios están entrando al proceso de reforma o han entrado al proceso de reforma, pero todavía falta mucho por avanzar allí.
hay necesidad de, y esto tiene que ver con el asunto de las designaciones, por ejemplo, hay necesidad de fortalecer los perfiles de los cargos de direcciones, de funcionarios especialistas, en fin. Hay necesidad de asegurar los concursos para poder acceder a esos cargos. Hay necesidad de garantizar la capacitación continua, ¿no? De la mejora continua de los funcionarios, los servidores que llegan a ubicarse en estas plazas, ¿no? Que puedan aspirar a una carrera dentro del Estado, ¿no? Entonces, y además hay la necesidad de poner en el medio de esta reforma la ética pública, ¿no? Que esto sea la capacidad de poder distinguir qué cosa está bien y qué cosa está mal en la gestión pública, debiera ser el eje en torno al cual se reimpulsa esta reforma. Bien, listo. Definitivamente aspectos en los que se tienen que trabajar. Usted menciona que este reporte sale anualmente, ¿verdad? Correcto. Desde hace, como le digo, 25 años, Transparencia Internacional lo produce y lo publica generalmente por esta época, a fines de enero. Bien, muchísimas gracias, señor Rota, por acompañarnos en esta edición de JN Noticias. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos.